Buenas tardes. La Honorable Cámara de Diputados de la Nación, presidida por la señora Cecilia Moró, junto a la Dirección General de Cultura, les dan la bienvenida al conversatorio El lugar de la universidad en los estudios literarios sexogenéricos, en el marco de las actividades que se realizan en esta Honorable Cámara por los 75 años de la fundación de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Este conversatorio está organizado en manera conjunta entre la Dirección General de Cultura de la Cámara de Diputados de la Nación y la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Queremos agradecer al decano de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, el profesor Alejandro Vila, al director general de Cultura de esta honorable Cámara, el señor Ángel Gras, y especialmente la gestión del diputado nacional Eduardo Tonioli, quien ha promovido estos encuentros. Del presente conversatorio participarán Laura Arnes. Ella es doctora y licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires, investigadora del Instituto de Investigaciones de Estudios de Género de la UBA y del CONICET, profesora de la materia Teoría y Estudios Literarios Feministas de la carrera de Letras de la UBA. Además, es profesora en la Maestría de Estudios y Políticas de Género en la Universidad de 3 de Febrero. Participa también el señor Germán Garrido, doctor en Letras y profesor en el Borough of Manhattan Community College. Sus áreas de interés incluyen la teoría queer, los estudios transnacionales y las literaturas y culturas latinoamericanas de los siglos XX y XXI. Le damos la bienvenida también a Tania Diz. Ella es doctora en Ciencias Sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, magíster en Estudios de Género de la Universidad de Rosario, profesora y licenciada en Letras de esa misma universidad. Además, es investigadora independiente del CONICET con sede en el Instituto de Investigaciones de Género de la UBA. Es docente de la Cátedra de Literatura Argentina II en la carrera Letras y es docente del taller de tesis de la Maestría de Estudios y Políticas de Género. Esto es en la Universidad de 3 de Febrero. En la actualidad se dedica a investigar acerca de la representación de lo femenino y la recepción de la teoría feminista tanto en la ficción como en revistas culturales argentinas en el periodo de 1960 hasta 1980. A continuación presentaré a quien coordinará este encuentro, el señor Javier Gasparri, doctor en Humanidades y Artes, y magíster en Literatura Argentina y profesor en Letras por la Universidad Nacional de Rosario. Trabaja como docente en la carrera de Letras y en la de Bellas Artes, ambas de la Facultad de Humanidades y Artes en la Universidad de Rosario, y además se desempeña como director de la carrera de Letras y como secretario académico del doctorado de Literatura y Estudios Críticos. Su labor como investigador se encuentra radicado en el Instituto de Estudios Críticos en Humanidades del CONICET e integra además los Centros de Estudios de Literatura Argentina, de Teoría y Crítica Literaria y del Programa Universitario de Diversidad Sexual en la Universidad de Rosario. Su ámbito de especialidad se centra en los estudios de género y sexualidades en la literatura argentina y latinoamericana. Le cedo la palabra entonces al señor Gasparri. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, muchas gracias por la presentación institucional. Por mi parte, simplemente enmarcar un poco esta mesa. En primer lugar, quiero agradecerle a este espacio de la Cámara de Diputados, también a las autoridades de la Facultad de Humanidades y Artes, por esta iniciativa que realizamos también en el marco de los 75 años de fundación de la facultad. De modo que, este es uno de los marcos de festejo por ese aniversario. Y entonces agradecemos también esta invitación a organizar este panel que entendemos no solamente de un alto interés académico ligado a la universidad, sino también a los estudios literarios dentro de la Escuela de Letras de la Facultad de Humanidades y Artes. En segundo lugar, agradezco a quienes integran el panel, a Tania, a Laura, a Germán, porque ha sido un panel organizado con mucho entusiasmo, pese a todas las diferentes cuestiones así propias de
de estos días así un poco agitados, pero que bueno, que finalmente pudimos concretar. En esta instancia, entonces, quisiera un poco enmarcar el interés de este panel, que tiene que ver con poder pensar, que pensemos el lugar que la universidad, digamos, como institución, como ámbito educativo, académico, ha tenido en el desarrollo de los estudios literarios ligados a las perspectivas de género y sexualidades. Ese lugar, digamos, que ha sido muy notable en el desarrollo del campo de estudios, es lo que queremos un poco recorrer en este encuentro, desde lugares diferentes, ¿no? Tanto en lo que se refiere a las inscripciones institucionales como a las diferentes líneas dentro de los estudios sexogenéricos. Por eso, bueno, el interés en integrar este panel y, bueno, y en escuchar estas voces de tres personas que son de referencia dentro del campo. En ese sentido, sabemos, bueno, por supuesto que el desarrollo del campo de estudios siempre estuvo ligado a los avances del movimiento en un sentido político, el movimiento feminista, el movimiento gay lésbico, LGTBIQ+, las diferentes vertientes del movimiento queer también. Y bueno, y un poco esa relación siempre marca una agenda política que tiene su sinergia con el campo de estudios. Pero bueno, de todas formas, la universidad como institución un poco siempre ha estado en una relación que en principio no implica una valoración de entrada, ¿no? Porque podemos pensar de múltiples maneras esa incidencia y a problematizarla y a pensarla con diferentes cajas de herramientas, de modo que, bueno, un poco ese es el sentido de la actividad, sobre todo pensando un poco en el espíritu de este encuentro que tiene que ver con celebrar los 75 años de la Facultad de Humanidades, que fue, digamos, un espacio también que ha tenido sus líneas de vanguardia dentro del campo y de la agenda interdisciplinar en este aspecto. Por lo tanto, bueno, un poco por eso el sentido de que organicemos un poco el eje en torno a el ámbito académico y universitario dentro de nuestro campo de estudios. Bueno, sin más, para que no se nos dilate el tiempo de las exposiciones, les cedo la palabra a Tania, luego a Laura y a Germán en tercer lugar. Bueno, gracias por compartir este espacio, a ustedes y a Javier por invitarme, la verdad que fue una buena idea. Yo voy a leer algunas cosas que pensé en función de esta invitación y voy a empezar por el título de la mesa. El título de la mesa es El lugar de la universidad en los estudios literarios sexogenéricos. Lugar más humanidades, más género, me traen como resultado varias y dispersas ideas, recuerdos y afectos que quisiera compartir con ustedes. No todos, piense tranquilo. Si lugar es lugar en su sentido más común, es Rosario. Y Rosario para mí es mi lugar de origen, a la vez que es el lugar que hoy está perdiendo los humedales, dada la indiferencia, ambición e ignorancia que parece estar en la esencia misma de aquellas personas que podrían o deberían actuar. De niña aprendí a nadar en el río Paraná mientras me dejaba llevar por mi otro amor, que es la literatura. Cuando entré en Humanidades en los años 90, en aquel edificio conventual que tenía un mástil en el medio del patio, lo digo porque ya no lo tiene, me cautivó el lugar, los compañeros y profesores. Me dejé llevar por la abstracta idea del signo sociriano, por uno que otro cuento, una que otra historia.
Había que preparar finales y parciales. Y con compañeras no solo de letras, sino de historia y antropología, teníamos un kayak y nos íbamos temprano a la Florida, cruzábamos a remo el río y nos quedábamos en la isla, en esos años aún bastante salvaje, estudiando y tomando mate hasta que el atardecer invitaba al fogón y a la cerveza. Tengo una imagen que querría compartir con ustedes. Acostada sobre la orilla, un poco de sol y un poco de sombra de algún sauce llorón, leyendo actos de presencia de nuestra querida Silvia Molloy. La sensación de quedar fascinada por esas palabras nuevas que me invitaban a pensar con el corazón quedó impregnada por el olor del río, el sonido de los pájaros y de las hojas, por el sol y los mosquitos. Esa foto tan personal, tan mía, que probablemente a nadie le importe demasiado, hoy se resignifica de un modo tremendo. Pero además sintetiza algo de mí que compete a esta mesa. Leer en la isla, preparando alguna literatura, argentina probablemente, aquel libro de Silvia que conjugaba de un modo único las lecturas de género, fue el origen de un modo de pensar la carrera que hoy me hace estar aquí sentada. Claro es que el recuerdo de esa postal se llena de sentido cuando al ver hacia atrás desde hoy me doy cuenta que toda mi carrera estuvo atravesada por esas tres palabras, la isla, la literatura y el género. El amor por la literatura venía desde antes y se lo debo a mi papá, que me leía poemas de Pizarnik a cambio de un café a la hora de la siesta, mucho antes de entrar a la facultad. Cuando entré, maravillada y tímida como todes, a los pasillos de humanidades, muchos, como un joven profesor llamado Martín Prieto, creían reconocer en mí algo de aquel poeta rosarino y yo me moría de vergüenza. Intuía algo de la noche, de las peñas y del alcohol que desconocía. Todavía se sentían los resabios de la postdictadura, de la dictadura. Los de antes, los que no volvieron nunca y los que volvieron y de paso nos trajeron otras palabras nuevas para pensar. Humanidades para mí fue el lugar en el que formalicé cosas que había oído en casa y aprendí otras que me deslumbraron. Fui haciendo mi propio camino con un grupo de compañeras entrañables. Un poco tímida o intimidada quizás, terminé la carrera y empecé la maestría en estudios de género que creara a finales de los 90 Hilda Bichaín desde la Escuela de Historia. Llegué a la maestría gracias a Pilar, una feminista española que me prestó una pila de libros entre los que estaban Hélène Cixous, Milagros Garreta y Lucy Irigaray, entre otras. Aquella maestría tuvo en sus inicios como docentes a quienes estaban pensando los contenidos de las teorías feministas. Fue un lugar estratégico, no era Buenos Aires, razón por la cual todas aceptaban dar algún seminario, como si Rosario fuera una tregua en las 1000 intrigas que atravesaban ya a las feministas porteñas. Además, los estudiantes éramos algunas más de la facultad, otras más de la militancia, así que mi segundo sacudón de lecturas feministas fue en la facultad y acicateado por las realidades que traía la militancia. Empezar la maestría de género fue además empezar a participar de los encuentros nacionales de mujeres, ir a talleres interminables, nutrirme de experiencias con las que me identificaba o que desconocía completamente, estar codo a codo con mujeres de los más diversos colores, en un entorno festivo y amoroso. Me sentía en medio de una vorágine de ideas y sentimientos que no lograba digerir. Fui también a los encuentros de escritoras que organizaba Angélica Gorodiller en aquellos años, en el Centro Cultural Bernardino Rivadavia, hoy rebautizado Roberto Fontana Rosa. Escuché a Diana Velesi, conocí a Liz Fletcher, conseguí algún que otro número de Feminaria mientras se armaba la revista de la maestría, Zona Franca. En esos años, finales de los 90, inicios de los 2000, la facultad miraba con algo de desconfianza y otro poco de indiferencia las cosas que hacían quienes se dedicaban a los estudios de género. Igualmente, género era una palabra que sonaba más lavada, menos ideológica que feminista. Así que nos decíamos feministas casi en voz baja, salvo en esas islas que eran la maestría, los encuentros de mujeres y de escritoras. Entre los desafíos que oía en los seminarios y ciertas militancias de las que comenzaba a participar, fui apropiándome de ideas y preguntas que básicamente me llevaron a releer
con otros ojos a clásicos criollos y a descubrir las provocaciones tapadas de polvo de Alfonsina Storni o Nora Lange, entre otras. Avanzados los 2000, me mudé a Estos Pagos y comencé a trabajar en esta otra facultad en la que estoy ahora, que es Filo en la Universidad de Buenos Aires. Desde entonces estoy hablando de estas cosas desde la Cátedra de Literatura Argentina II, coordinando grupos de investigación, etc. A propósito de esta invitación, me puse a leer una investigación recientemente publicada por la Editorial de Humanidades, disculpen mi familiaridad, en la que analizan rigurosamente la cuestión de la población en la facultad desde su inicio en el 47 hasta el 66. Las autoras, Entrocati, Varela y Bianchi, recaban datos que les permiten afirmar que la población estudiantil de humanidades fue mayoritariamente femenina y luego, techo cristal mediante, fue mermando a medida que se subía en la estructura de la facultad. El dato que tienen se refiere al género femenino marcado en diferentes documentaciones. Seguramente la continuación de estas investigaciones develará otras identidades en disidencia. De todas maneras, quisiera retomar la invitación a esta mesa, que quisiera retomar de la invitación a la mesa la cuestión del lugar, ahora no tan literal, de los estudios literarios sexogenéricos en la universidad. Pido disculpas por la nota personal del inicio. Reconozco ahí una falta, que es el relato de la tradición o de la historia, dispersa, desordenada, poco cohesionada, pero historia al fin y al cabo, de cómo diferentes categorías fueron horadando una visión falogocéntrica, un poco miope a ojos de hoy, de las escrituras literarias. Hoy, como consecuencia de la constancia, curiosidad y compromiso de varias mentes lúcidas en distintas facultades, junto con ese envión al movimiento feminista que fue Ni Una Menos, los abordajes feministas queer sobre la literatura gozan de cierta legitimidad, aceptación o resignación en nombre de alguna corrección política. No importa. Lo que quiero destacar es que es un momento ideal para profundizar aún más en el abanico de problemas y tópicos que se abren. Termino entonces con algunas preguntas. ¿Cómo analizar aquellos objetos del archivo que siempre está dispuesto a hablarnos, sin caer en anacronismos o en un mero ejemplo de un sistema teórico? ¿Cómo horadar las categorías de autor, lector, mercado, campo literario, sin caer en la banalidad de la exclusión automática? ¿Cómo sostener ciertas marcas identitarias sin esencializar? ¿Cómo hacer crítica literaria sin que se pierda la dimensión política, pero que tampoco quede en un denuncialismo sonso? Y para terminar, si en los 50, esto que voy a contar lo saco del artículo que mencioné al principio, si en los 50 ya algunas alumnas se atrevieron a denunciar a un profesor de arte que las obligaba a posar desnudas en una clase de dibujo con el pretexto de la anatomía, ¿cuándo lo haremos nosotras que sabemos de los sistemas de opresión que se perpetúan constantemente en los ámbitos universitarios? ¿Alguna vez revisaremos nuestras propias patriarcales prácticas en la facultad? Como dijo hace unos años Marlene Guayar, ¿estaremos dispuestas a abandonar nuestros privilegios en pos de un lugar más amable, generoso e inclusivo? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Yo me siento un poco como la hermana a la extranjera acá, ¿no? Porque en realidad yo pensaba hablar un poco, yo soy de la UBA, soy docente de la carrera de Letras de la UBA, soy miembro del Instituto de Investigaciones de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Entonces, me pareció que esta podía ser una instancia para pensar algunos hitos en lo que fue la institucionalización de los estudios de género en la facultad y pensando especialmente en ideas de la carrera de letras, pero no por un mero regodeo en la institucionalización, sino porque también esto sirve para pensar qué posibilidades se abren para los estudiantes, para nosotras o nosotres como docentes, ¿no? Para la investigación. Entonces me senté a hacer así como me hice un pequeño ayudamemoria
y se me aparecía como la primera instancia a nombrar aquella que se sucede en el año 92. En la Facultad de Filosofía y Letras, en ese año, se crea el Área Interdisciplinaria de Estudios de la Mujer, que reunía a una serie de investigadoras que centraban, como el nombre lo decía, su investigación en la mujer. 5 años después, ya en el año 97, aparece también lo que se llamó el Área de Estudios Queer y Multiculturalismo, ¿sí? 2 palabras, queer y multiculturalismo, que pautan muy bien ciertos debates de época. Esta área estuvo fundada por Silvia Delfino, que pertenecía a la carrera de Letras, bueno, y Flavio Rapizardi, que también era de la carrera de Letras. Lo particular de este área es que tenía una pata en el Centro Rojas, en el Centro Cultural Ricardo Rojas, y la otra pata en la facultad. Y de hecho, ellos siempre se mantuvieron un poco en los márgenes de la institucionalización, ¿no? De hecho, ahora se encuentran, actúan dentro del área de extensión de la carrera y sobre todo, en este momento, ellos están abocados a la participación de programas de educación en las cárceles. Pero lo que también quería decir con respecto a este área es que me parece que inauguraron un modo de intercambio entre la universidad y la calle y el afuera de la universidad que va a pautar, me parece, ciertas formas o mejor dicho, que se va a reactivar en los últimos años en la facultad. Gracias a este área tuvieron presencia en las aulas las voces de travestis como de Luana Berkins, por ejemplo. Algo que también implicaba un hito porque, como sabemos, la circulación de travestis por la universidad en general, ni hablar por la carrera de Letras, ¿sí? Tuvo, como mínimo, podemos decir que tiene obstáculos. Ese mismo año, en el año 97, el Área Interdisciplinaria de Estudios de la Mujer, por resolución del Consejo Directivo, cambia su nombre, ¿no? Ya en una carrera por la institucionalización, va a recibir el nombre de Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género. Lo que también pauta un cambio en los modos en que se piensa o que se está pensando a sí mismo el feminismo o los feminismos, ¿sí? Y los estudios sobre sexualidades. En el año 2000 se concursa el cargo de directora del instituto y asume Dora Barrancos. Y en el 2010 se vuelve a concursar y asume como directora Nora Domínguez. Nora Domínguez es docente de la carrera de Letras y esto implicó varios cambios que afectaron a quienes estudiábamos letras. El instituto comienza a proponer más jornadas sobre escritoras, mujeres, por ejemplo. Se comienzan a publicar libros como consecuencia de estas jornadas, que visibilizan nombres que en los programas de la carrera no aparecían, por ejemplo. Se dictan, tal vez, no sé si más, pero Nora Domínguez, Ana Amado, Elsa Drukarov, comienzan a dar seminarios sobre teoría feminista, género y literatura para la carrera de Letras. Y quienes en esos años estábamos, cursando o circulábamos por la facultad, se nos abrieron perspectivas que hasta esos momentos casi no aparecían en la carrera. En el 2015 también hay un hito que hay que nombrar, y es que se crea el doctorado con mención en estudios de género, que requirió de mucho trabajo de muchas compañeras. Y eso me parece que es algo fundamental para las investigaciones a futuro, ¿no? Evidentemente, algo que todavía no dije, pero que fue también significativo para quienes queríamos dedicarnos a la investigación, es la apertura que se vivió en el CONICET, pisando, la primera década del 2000. ¿Sí? Yo, por ejemplo, soy ingresante, yo me gané una beca de doctorado CONICET en el año 2006, yo había entrado a la carrera en el 2001. La apertura en el ingreso a becas del CONICET implicó que se ampliara la posibilidad de profesionalización para quienes estudiábamos,
todas las carreras en realidad, pero en este caso específicamente letras. Sí, y esto se refleja hoy en el crecimiento, en el aumento de personas que nos estamos dedicando a los estudios de género, que damos clases sobre esto y que nutrimos, en este caso específico, el Instituto de Estudios de Género de la facultad. Hoy por hoy somos muchas más de lo que éramos hace 10 años, sin lugar a dudas. Nora Domínguez fue alumna de Josefina Ludmer en lo que se llamó la Universidad de las Catacumbas durante la dictadura y a principios de la postdictadura. Cuando se reorganiza un poco la carrera de letras después de la dictadura, Josefina Ludmer queda a cargo de la Cátedra de Teoría Literaria 2 de la carrera de letras y lleva a muchos de los que habían estado estudiando con ella a dar clases. En ese contexto, Nora Domínguez da la primera clase, creo yo, de la carrera de letras sobre teoría y estudios literarios feministas. Bueno, eso fue hace 30 años, más o menos. 30 años después, el año pasado, o mejor dicho, hace 2 años, la Junta Departamental y el Departamento de Letras de la Facultad de Filosofía y Letras inaugura 2 materias especializadas en género como parte del tramo optativo de la carrera de letras. Una se llamó Discurso y Género y otra Teoría y Estudios Literarios Feministas, como aquella primera clase que había dado Nora Domínguez. Bueno, la materia de Discurso y Género, después de una selección interna, quedó a cargo de Sara Pérez, es una materia orientada a la lingüística, y de la otra materia quedé a cargo yo. El año pasado tuvimos casi 200 inscriptas en esta materia. Es un número altísimo y da cuenta, ¿no?, de la necesidad del alumnado por empezar a pensar desde otros protocolos de lectura, digamos, que los hegemónicos en la carrera. Por supuesto, creo que la aparición de estas materias no se produce de forma espontánea, sino que evidentemente, como también decía Tania, hay algo del contexto social de estos últimos años que obligó a una carrera que tiene un programa que data de décadas, ¿no?, a actualizarse un poco según los intereses de los alumnos. Digo, en un contexto de sanción de leyes específicas o de interés central para los estudios, para la teoría, para los feminismos, como puede ser el derecho al aborto, ¿sí?, como la implementación del DNI no binario, pero además todo lo que tuvo que ver con lo que podría pensarse como la masificación del movimiento feminista con el Ni Una Menos, ¿sí?, hizo que los intereses de los alumnos cambiaran y empezaran también como con lo que cerraba Tania, lo que acaba de decir, ¿no? Hay una demanda porque cambiemos nuestra forma de enseñar, porque pongamos en crisis el sistema literario, porque pongamos en escena otros imaginarios, porque podamos pensar a partir de otras metáforas que permitan revisar el pasado, pero también proyectarnos hacia el futuro, que podamos pensar otras narrativas, otras formas de vida, que finalmente también eso es lo que la literatura constantemente pone en escena, históricamente. Lo que hay que saber es leer, ¿no?, estas cosas. Y así que, bueno, en relación con esto, yo solo quiero cerrar también haciendo referencia a que también, como parte del trabajo colaborativo y en común que hacemos en el Instituto de Investigaciones de Género, surgió el proyecto de armar una historia feminista de la literatura argentina. Este proyecto lo dirige Nora Domínguez, María José Punte y yo, pero se pudo llevar a cabo gracias también a otra universidad, a la editorial de la Universidad de Villa María. Es un proyecto de 6 tomos enormes. Tania acá coordina uno de los tomos también. Javier participa en uno de los tomos, porque justamente la historia feminista de la literatura argentina, además de proponer
nuevas lecturas, otros recorridos, de repensar los nombres presentes en el canon, de abrir lecturas para textos que no fueron leídos. Bueno, se presenta como un proyecto federal, por decirlo de alguna manera, que busca unificar, no de forma homogénea, pero sí darle lugar a voces de todo el país y también internacionales. Así que me parece que un poco con esto yo voy a ir cerrando, lo dejo a Germán y retomamos. ¿Sí? Bueno, buenas tardes, gracias por estar acá. Gracias a Javier por la invitación y felicidades, también feliz cumpleaños a la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad de Rosario en su 70º aniversario. Googleé cómo decir número 75. Bueno, y agradezco la invitación también porque realmente no eran cosas que yo tuviera pensadas desde antes, sino que fue como una muy buena ocasión para reflexionar sobre la tarea que hacemos. Y primero les cuento algo sobre mí muy brevemente. Yo estoy como en un lugar entre Buenos Aires y Nueva York porque soy profesor asociado en el Borough of Manhattan Community College, que es parte de CUNY en Nueva York. Ahora les puedo decir brevemente, hablar 2 palabras sobre lo que es un community college allá. Pero bueno, me formé en la New York University antes, haciendo mi doctorado ahí. Venía de Puan. Justamente mi primer acercamiento a estudios queer fue de la mano de Silvita Delfino y el área queer del que hablaba Laura. Y después resulta que en la Universidad de Nueva York el mentor que encontré muy rápidamente fue Gabriel Giorgi, que estaba ahí enseñando en la Universidad de Nueva York y que venía de esa misma escuela, digamos, discípulo de Silvia Delfino. Y también, bueno, tuve la enorme oportunidad de tomar un curso con Silvia Molloy, a quien mencionó Tania antes, quien también fue una de mis grandes introductoras. Entonces, incluso desde Nueva York, mi incursión y mi entrada en los estudios queer se dio de la mano de gente argentina mayormente, si bien obviamente tuve otros mentores, Mary Louise Pratt, mucha gente realmente que me enseñó un montón allá. Ahora, el lugar donde trabajo hace algunos años es un community college, como les decía, que es un college, una universidad de 2 años en el marco de la Universidad de la City University of New York, que es la ciudad de la Universidad de Nueva York, que es pública, y particularmente en el Community College, que es una institución que da títulos de 2 años intermedios. Tenemos estudiantes de clase trabajadora, primera generación de estudiantes en su enorme mayoría, y que, bueno, con mucho esfuerzo logran ese título y en todo caso después, si pueden, después son transferidos a un college para completar 2 años más y obtener el equivalente a una licenciatura. Entonces eso ha sido interesante para mí. No trabajo con ellos generalmente cuestiones queer, en el sentido de que no son cursos específicamente sobre cuestiones de género o sexualidad, aunque ahora estamos abriendo algunos y eso es una experiencia interesante que está surgiendo ahora, pero eso en todo caso sería nuevo. Y por otro lado, pero en los cursos que enseñamos tenemos la oportunidad de, por supuesto, introducir un abordaje sexogenérico, ¿no? en los textos y materiales culturales que trabajamos. Y bueno, como saben, allá la enseñanza de letras se da vinculado a los departamentos de lenguas, sobre todo si trabajas en una lengua extranjera, aunque el español, en mi opinión, no es una lengua extranjera en los Estados Unidos, pero se la sigue llamando así. Y bueno, entonces normalmente formas parte o bien de un departamento de español y portugués, o de un departamento, como estoy yo, de lenguas modernas, donde hay gente que está trabajando lengua y literatura de francesa, china, árabe, italiano, etc. Y bueno, también en la universidad donde estoy en los últimos tiempos han surgido algunos programas de género y de estudios de sexualidad
que son integrados muchas veces por diferentes departamentos o incluso han surgido en algunos colleges de mi universidad algunos departamentos específicamente sobre estos temas. Pero bueno, una cosa que me surgió al pensar sobre nuestro quehacer es como un desfasaje fuerte que hay y pienso que eso sucede en Argentina, en varios puntos de Latinoamérica y también en Estados Unidos, entre por un lado lo acotado que es nuestro campo de acción y de incidencia, sobre todo en las humanidades y más específicamente en las letras, como a veces tenemos la sensación de que somos les mismes, que nos vamos, digamos que nuestros paneles son poco concurridos o que es como una cámara de eco más bien pequeña. Como por un lado pasa eso, pero por el otro estamos desarrollando esta tarea en un contexto en el que hay una enorme ebullición, una efervescencia muy rica de políticas sexodisidentes y feministas, ¿no? Entonces hay a veces como ese un cambio de escala que a veces puede resultar incluso hasta un poco desconcertante, ¿no? Como postales y por otro lado, además de que se está dando lo que fue muchas veces definido como una cuarta ola feminista o una revolución en los últimos años, pero al mismo tiempo creo que ocurre otro tanto con el activismo y los estudios LGBTQI. Creo que al mismo tiempo que ocurre todo eso, hay como una enorme reacción, ¿no? Hiperconservadora que además, muy interesantemente, pone a los estudios queer y de género como blanco de sus andanadas, ¿no? Entonces, ya sea por la potencia de estos movimientos como por la reacción que realmente nos sube al ring directamente, ¿no? Creo que es como un momento bastante especial para discutir lo que hace la universidad en estas cuestiones. Entonces pensaba en algunas postales, cualquier ejemplo sería insuficiente porque realmente los movimientos a los que venimos asistiendo, formando parte, son inconmensurables y muy prolíficos y proliferantes, pero se me ocurrían como algunas postales y justamente algunas han sido mencionadas acá, como la creación de la cátedra, la quiero decir bien, Cátedra de Teoría y Estudios Literarios Feministas en la Universidad de Buenos Aires, de la cual tenemos la titular acá, y la obra colosal de la Historia Feminista de la Literatura, donde también participó Tania y que es dirigido por Laura también, junto a Nora Domínguez y María José Punte, como dijo. Pienso también, y que se dan en esa intersección, confluencia, diálogo, sinergia, decía Javier antes, entre el activismo y la academia, ¿no? De hecho, bueno, ya la palabra feminista nos da la pauta de eso, como mencionabas vos antes, ese pasaje de género a feminista. Y en Estados Unidos ocurre otro tanto, ¿no? Por supuesto, esto viene de mucho antes y ustedes dos historizaban esto remontándose a décadas previas, pero creo que podemos estar de acuerdo con que esto ha cobrado como una nueva dimensión, ¿no? En los últimos años. Bueno, pensaba otros hitos, no lo voy a mencionar ahora porque no me quiero extender tanto, pero sin duda Travesti, una teoría lo suficientemente buena de Marlene Guayar, también, ¿no? Es como todo un hito y en ese libro se expresa bien esa sinergia entre la academia y un saber que tiene que ver con el activismo. Y por otro lado pensaba en una postal de lo contrario, que es esa reacción súper conservadora, que a veces se habla de las nuevas derechas, pero por supuesto es una cosa súper vetusta, que incluye incluso teorías conspirativas, ¿no? Cuando se habla, no sé, de marxismo cultural, por ejemplo. Y una postal muy triste en relación a esto me parecía la del ataque que sufrió Judith Butler en el 2017 en el aeropuerto de Congonhas, creo que es en Brasil, por parte de grupos evangélicos. Y me parecía interesante, ¿no? Cómo lo que se pone ahí como foco del ataque son los estudios queer y los estudios feministas, ¿no? La mal llamada ideología de género. Y bueno, hay muchas teorías que circulan entre esos grupos, pero digamos que la idea central es que les estamos lavando la cabeza, ¿no? a nuestros estudiantes.
Entonces eso sería una postal de lo contrario, pero que en todo caso también da la pauta como de una cierta importancia, relevancia, incluso en los discursos sociales más amplios que tiene lo que hacemos. Aun cuando después en el día a día sentimos, ¿no?, esta cosa más acotada o reducida del campo de acción en el que nos movemos. También me colgué pensando un poco como en otros momentos en los que la academia, la universidad haya tenido una incidencia tan fuerte como proveedora de argumentos, de herramientas críticas, de vocabulario sobre la sociedad y sobre conflictos sociales. Y la verdad es que es difícil pensar ejemplos, ¿no?, de esta sinergia, este diálogo. Pensaba incluso en las cátedras nacionales entre fines de los 60 y comienzos de los 70, donde bueno, lo que estaba pasando en el país y muchas de las discusiones que se estaban dando en la esfera pública y en la política tenían ahí un nodo de pensamiento, como una usina, ¿no?, muy, muy grande. Pero bueno, esto lo que tiene además de particular es que es muy transnacional, ¿no? Las cátedras nacionales, un momento acotado, específico, y acá en la Argentina, bueno, si bien con correlatos en Latinoamérica, en otras partes del mundo también, pero bueno, es tarea para seguir pensando, por lo menos para mí, otro momento en el que haya habido esta sinergia tan fuerte. Pero bueno, quisiera cerrar con 3 apuntes que tomé, por último, que tienen que ver con lo que hacemos en este contexto que presento, ¿no? Como por un lado de la militancia tan fuerte y el activismo tan fuerte, por otro lado de estos embates y combates que se dan como contexto de lo que hacemos. Vuelvo a la idea del desfasaje, ¿no?, este cambio de escala y que a veces un poco narcisistamente uno puede tener la ilusión cuando escribe, cuando investiga, de que lo que está haciendo es totalmente fundamental, justamente por el protagonismo que están teniendo todas estas discusiones y debates, pero más bien me parece que si hay una potencia que está sucediendo tiene que ver con el hecho de que muchos estamos haciendo esto al mismo tiempo. Y que, digamos, la fuerza de esto, la verdadera espesura y vigor tiene que ver con esa labor colectiva, ¿no?, bastante rizomática. En segundo lugar, estaba pensando una cosa que también tiene que ver con mi experiencia en el salón de clase, que es el de una respuesta una cierta penetración también de ciertos sectores reaccionarios en la universidad, con herramientas mucho más afiladas y con un discurso mucho más organizado y que tienen en cuenta algunas de nuestras ideas y algunas de nuestras teorías, ¿no?, y que han encontrado contraargumentos. Sí. Y eso me parece que es un fenómeno bastante nuevo para pensar en nuestra práctica hoy en día en la universidad en relación con estos temas. Bueno, el ejemplo más claro de eso sería Agustín Laje, perdón por nombrar estas cosas, pero creo que también es importante tenerlas en cuenta, ¿no?, y saber que están ahí incluso expandiéndose, pero bueno, su libro, sus textos sobre Judith Butler, ¿no?, él tiene, y ahí da también como sus argumentos como para que otros puedan, porque me ha pasado en clases en Estados Unidos, no acá, que me he encontrado con algunos de esos argumentos, y eso es muy reciente, me parece, de los últimos años. Y por último, también bastante vinculado a mi trabajo allá en una universidad como la que trabajo, el recordatorio, aunque sea, me lo recordaba a mí mismo, de lo restringido y lo restrictivo que es de todos modos lo que hacemos en el campo universitario cuando se trata de clases populares. El otro día, hablando con un amigo que me contaba una conversación que había tenido con un grupo de trabajo comunitario, podría ser calificado de activista, pero en principio se dedica a cuestiones de vivienda, de la comunidad travesti. Bueno, una de las chicas le decía que es queer. Y al principio yo me sorprendí cuando me contó eso, él también estaba un poco sorprendido, pero en realidad enseguida me puse a pensar, por supuesto, no tiene por qué saberlo, y la verdad es que tiene muchísimo sentido, e incluso me puse a pensar en mis propios estudiantes que no saben, quizás, bueno, en Estados Unidos quizás queer tiene
otra circulación como término, ¿no? Pero que carecen de muchos de los vocabularios que manejamos. No obstante lo cual, creo que tienen otros repertorios y otros lenguajes y muchas herramientas que por ahí vienen de otros lados, que cursan otros carriles, ¿no? La música, otras lecturas, medios de comunicación. O sea, creo que igual hay contenido, digamos, LGBTQ y también feminista que circula por otros lados. Pero me parece también importante tener en cuenta eso, ¿no? Como recordatorio, como nota mental, que lo que hacemos tiene una repercusión menor en sectores de clase baja, de clase media baja, y que eso me parece importante para tener en cuenta, y con esto cierro, porque muchas veces los discursos de odio y las teorías conspirativas y los sectores hiperreaccionarios en estos asuntos se montan un poco sobre eso, ¿no? Como en la idea de que hay como una fachada hipócrita, ¿no? De igualitarismo en cuestiones que conciernen al género y la sexualidad, cuando en verdad estamos hablando desde nuestro privilegio de clase, ¿no? Y entonces eso, digamos, se esboza, se esgrime como argumento para demostrar la hipocresía con la que hablamos y al mismo tiempo canalizar un descontento, que lo hay porque estamos haciendo lo que hacemos en un contexto de creciente desigualdad hace décadas. Y entonces me parece que puede ser un terreno fértil también como para que avancen en ese sentido y se monten sobre eso. Bueno, termino en esta nota un poco triste, pero bueno, cosas para tener en cuenta, qué sé yo. Bueno, gracias. Bueno, ante todo, muchas gracias por las 3 intervenciones, todas muy, muy interesantes, para, bueno, empezar como a explorar diferentes vías y diferentes preguntas, pero bueno, para que yo, digamos, pensaba una cosa, ¿no? que puede como que puede como reunir un poco algunas de las líneas que se fueron desplegando, y que bueno, dejo acá como como una pregunta, digamos, sobre la mesa, y hacemos, si les parece, una rondita ya para después cerrar, porque bueno, lamentablemente se nos demoró un poquito el comienzo de la mesa y entonces ahora se nos achicó un poquito el tiempo para la conversación, pero pienso reuniendo un poco las diferentes ideas que fueron apareciendo, ¿no? Por un lado, en relación con esto del lugar y de pensar cierta institucionalización ligada a la universidad y demás, creo que bueno, que justamente esa, al menos también en la idea de la mesa, ¿no? Esa suerte de ambivalencia, creo que un poco, porque a ver, la universidad puede ser también un lugar conservador y de hecho un poco muchas veces tenemos que ir contra eso desde nuestras agendas de trabajo, pero bueno, a mí me gusta pensar en su sentido más productivo de todo lo que ha habilitado en el desarrollo académico del campo de estudios. Y por eso, bueno, creo que es algo que ha ido apareciendo, ¿no? A su manera en las 3 intervenciones. Sin embargo, más que poner el énfasis en el lugar, ahora para esta pregunta o inquietud, me gustaría como más poner el énfasis en una cuestión de nuestro espacio de conocimiento, para no decirle tampoco disciplina, que bueno, un poco la idea también del panel tiene que ver con los estudios literarios, un poco en la tradición de carrera de letras, digamos, que tenemos. Pero bueno, eso no va en menoscabo de reconocer algo que a mí siempre me pareció muy positivo y muy a la vanguardia, epistemológicamente hablando, que los estudios de género y sexodisidentes, desde sus inicios y desde sus formulaciones, hace ya 2 o 3 décadas, ¿no?
han tenido una matriz interdisciplinar muy fuerte. Entonces, estamos acostumbrados a trabajar con historiadores, sociólogos, sociólogas, gente de las ciencias sociales. Bueno, de hecho vos, Tania, has tenido también tu recorrido de posgrado por ahí. Algo apareció en lo que decía también Lau y Germán. Entonces, me parece que esta sería como la pregunta que les dejo, ¿no? Por un lado, ¿cómo piensan esa relación dentro de los estudios literarios o qué les ha pasado con sus recorridos, con sus intereses? Y en función de esto, un poco para retomar lo último que planteaba Germán, si de pronto piensan que podemos, o qué también, qué posición o qué impresión tienen al respecto, ¿no? En la elaboración de estrategias frente a estas afrentas que tenemos en los últimos tiempos, de los avances de los neofascismos o pensamientos de derecha que han como que logran tomar cierta lógica argumentativa y un poco usar eso en contra de los movimientos a los que pertenecemos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, si de pronto eso nos brinda alguna herramienta o alguna estrategia, ¿no? Que por la que podamos decir, bueno, por ahí podemos ir, ¿no? Algo así un poco, por supuesto, es algo no da para plantearlo en unos segundos, pero nada, quedarnos como con una idea así muy, muy simple, si les parece. Bueno, yo Bueno, si quieren empiezo dale, digamos, quien quiera que hablando. tome la posta. Voy a retomar algunas cositas Dale. de estas que dijiste, Javier, Sí. y voy diciendo y vamos Sí, charlando. sí, no me obvio, dejen claro, hablando así. claro. No, lo que estaba pensando de este lugar raro, diría yo, que ocupamos cuando nos dedicamos a género, para mí, en mi carrera fue un problema, porque fue siempre la sensación de que hacía literatura, pero no tanto, o sea, hacía crítica, mejor dicho, pero no tanto, ¿no? O sea, es como, pero a su vez, mi sensación, por lo menos en la maestría, era de ampliar un poco la mirada y el desafío de pensar lo interdisciplinario, ¿no? Que fue un poco algo que me sucedió en el tránsito de mi formación, bueno, y después ya como investigadora y demás, ¿no? Pensando, pero la verdad que siempre fue un lugar para mí que sigue siendo raro, ¿no? Sigue teniendo como cierta incomodidad, digamos, en ese sentido. Y después otra cosa que quería decir en relación a esto que planteaba, que me encantó, algunas cosas que dijiste que me parecieron muy interesantes. Una era cuando nombraste a estos peligros, estos enemigos inminentes, yo pensé en algo que por ahí acá, no sé, a mí me suena nuevo, bueno, vos dirás, Laura, cuán nuevo, pero a mí me parece que es un poco nuevo, no sé. Pero que creo que en Estados Unidos no. Yo los dejo para que ustedes sigan después a ver qué dicen. Sí. Que es el problema del feminismo radical, ¿no? Que entonces ahí es como que, bueno, sí, claro, en un punto tenemos la discusión también adentro, o sea, no solo afuera, ¿no? Respecto de la derecha y demás, que amablemente siempre se acerca, sino también que pasa por dentro, ¿no? Y a mí a veces me llama mucho la atención cuando aparecen ese tipo de cuestiones y me encantó este final con el tema de la clase, que yo creo que es claramente una discusión clave, digamos, si no pensamos las cuestiones de clase. Bueno, son posiciones ideológicas, para mí el feminismo, si no es de izquierda, no existe. Claro. ¿Qué sé yo? Es así. Y sí. Bueno, pero en Estados Unidos hay una gran tradición de feminismo liberal, digamos, que no tenemos tanto, pero claro. No sé. Ayer debatimos eso en clase. Claro. Es un tema. Sí. A mí Sí. así también, cosas que se me ocurrieron escuchándoles. Por un lado, el tema de la interdisciplinariedad, eso es un problema y es una riqueza, ¿no? Digamos, para mí, la potencia enorme que tiene la posibilidad de abordar textos que provienen de diferentes campos de estudio y relacionarlos con la literatura, bueno, es muchísima. Lo que sí es
es cierto que, por ejemplo, al momento de dar clases, es un problema, Claro. porque también hay que enseñar, hay que dilucidar, hay que conversar cómo se realizan los cruces entre, digamos, textos que no están hablando de literatura, que están hablando quizás de antropología, ¿no? Y las ficciones. Claro, ¿no? claro, Y eso claro. también nos pone en situaciones raras, por ejemplo, creo que vos hablabas de los congresos. Cuando vamos a congresos feministas, por ejemplo, y hablamos de literatura, y siempre está el problema que nosotras estamos trabajando de ficciones, no estamos Claro, trabajando cuerpos como Sí, circulan sí. por la calle. Claro. Pero lo cierto es que, creo yo, y esto me parece que sí es un cambio grande, en los últimos años, por las circunstancias contextuales que se vivieron sobre todo en Argentina y en Buenos Aires, que es donde yo más conozco, ¿no? Los cruces entre literatura y activismo de la calle, ¿no? La proliferación de editoriales feministas, Sí. la aparición de imaginarios feministas en textos literarios que de repente se convierten en bestseller, el boom de ciertas escritoras, bueno, todo eso nos puso en otro lugar para poder pensar los cruces entre diferentes campos. Y por otro lado también yo quiero... Vos terminaste en una nota un poco baja, yo como quiero repuntar un poco eso y quería por ahí decir por un lado que ese avance evidente que hay en los últimos años de discursos, ni siquiera sé si decir conservadores, en los discursos TERF que proliferan en las redes sociales, además, yo no veo su impacto en las aulas. Todo lo contrario. Realmente lo que yo noto en los últimos años de dar clases es que los alumnos vienen con posturas feministas, que después podemos debatir en clase, que no siempre son las mismas, que son heterogéneas, Claro. que esa es la riqueza también de los feminismos, ¿no? Como que nunca estamos del todo de acuerdo en todo. Claro. Y la última cosita con la que quería cerrar era con un recuerdo, básicamente, que es que cuando yo cursaba la carrera de letras en los primeros años del 2000, yo activaba en un espacio de activismo lesbiano, digamos, cero académico. Yo era la que se estaba formando académicamente en ese espacio y entonces recibía mucho la pregunta por qué puedo leer que tenga lesbianas, ¿no? Y en realidad fue esa pregunta que apareció por fuera del espacio académico la que finalmente me llevó a investigar esto. De hecho, yo cuando le propuse el tema con el que me quería presentar al CONICET a Nora Domínguez, que era lo que más tarde yo llamé ficciones lesbianas, Nora Domínguez me dijo, yo no sé si te van a aceptar este trabajo, este campo de investigación. Porque de hecho no había nada escrito sobre eso. Entonces en ese sentido yo siempre digo como que mi interés apareció por fuera de las aulas y después, bueno, le di otra forma. Y hay algo, sí, si me permitís, Germán, te interrumpo con una pastillita, porque esto último que dijo Lau, justamente, ¿no? Como para afinar un poquito lo que les planteé antes, porque me hiciste pensar, ¿no? Con esto que vos decís, bueno, no noto tanto eso en las aulas, y claro, y era un poco mi imaginario también, en el sentido, cuando digo, bueno, qué estrategias, etcétera, etcétera, en el sentido de también pensando en nuestra práctica docente, pensando en nuestra labor, también más en ese sentido, ¿no? Desde el aula también, ¿qué cajas de herramientas estamos transmitiendo para desactivar todo eso, ¿no? Un poco por ese lado también iba cuando hablo de, bueno, qué estrategias tenemos un poco para, para confrontar esa situación, ¿no? Un poco eso, ¿no? Porque antes por ahí la dilaté mucho a la formulación, por eso la vi con claridad con esto que planteó Laura. Bueno, Germán. No, nada, para acotar quizás simplemente que antes cuando pensaba en como en lo limitado a veces de nuestros círculos académicos, en realidad pensaba que ya lo queer y lo feminista en general permite otros cruces y eso pasa desde hace mucho tiempo y pasa mucho más en los últimos tiempos, como decíamos antes. Y lo interdisciplinario, bueno, sí, es muy marcado, como vos decías, es muy rico y también tiene sus propios peligros. En mi caso particular, sí, en algún momento me vi analizando, por ejemplo, poemas que aparecían en el marco del Frente de Liberación Homosexual,
primero por un interés en la figura de Perlonger, entonces sí parto de las letras, aunque igual me interesa también en Perlonger, tenía que ver con cuestiones queer, entonces es muy difícil saber como de dónde surge esa pregunta, ¿no? Como decías vos en relación a tu libro. Y bueno, y al final terminé analizando poemas que ni siquiera sé bien de quién son, incluso de otros movimientos en otras partes de Latinoamérica, y después me pregunto, ¿y cuál es el rol de la literatura en esto? ¿Qué estoy haciendo? ¿Es como mera ilustración de algunas ideas? ¿O estoy pensando que quizás lleva a otro lado? Pero la verdad es que a priori, si bien a veces es un poco difícil de encasillar en, no sé si pedís una beca, un subsidio, lo que sea, en alguna categoría disciplinar, al mismo tiempo, bueno, me parece mucho más interesante, a mí personalmente por lo menos, esa dispersión, ¿no? de la literatura. Y por otro lado, una anécdota medio personal, la otra vez hablando con una prima mía muy querida que enseña literatura en la escuela secundaria, y me preguntaba, cuando enseñamos literatura o en los textos que escribo sobre literatura, ¿qué marco teórico uso? Y entonces una pregunta tan simple me dejó bastante pasmado, porque ella en realidad lo que quería saber, y con bastante conocimiento de causa, era qué teoría literaria, ¿no? Claro. Y bueno, eso la verdad que fue interesante como pregunta, porque me puse a pensar, incluso más allá de lo queer, yo estoy muy acostumbrado a este enfoque, de lo que estamos conversando acá, pero la verdad es que también por fuera, dentro de las letras, por fuera de los estudios queer y feministas, también la verdad es que, ¿no? Cuando se lee literatura muchas veces se está trabajando desde, no sé, la geografía social, temas vinculados a la medicina, o sea, realmente también ha habido un estallido, ¿no? de trabajo sobre lo literario, también muy transdisciplinar. Claro. Pero bueno, sí, creo que en nuestro área eso tiene una historia más amplia y se da por ahí más, ¿no? Pero bueno, nada. Yo puedo decir una cosita Sí. más para retomar lo que vos puntualizaste y quería, vos hablás de cuál es la caja de herramientas que le llevamos al aula, y yo lo último que quiero decir viene de la mano de la última pregunta que trajo Tania en lo que presentó, y es que a mí me parece que lo fundamental es empezar a pensar y a trabajar con otras pedagogías. Claro. O sea, hay algo central que tenemos que en lo que creo que acá trabajamos en esto, en tratar de establecer otro tipo de vínculos con los alumnos, abrir otro tipo de diálogos, ¿no? Incluso cuestionar algunas cosas que se dan por sentadas de la vida académica, como pueden ser la competencia, la evaluación, ¿no? ¿Cómo son las formas de conocimiento que queremos transmitir? ¿Qué queremos que se haga con ese conocimiento? Claro. Y la verdad que cuando pienso que trabajamos literatura, en general, aunque trabajamos otras cosas también, más allá de textos literarios, y me agarra la duda sobre qué hago con esto, pienso que realmente en la literatura es donde podemos encontrar las respuestas para todo, ¿no? Porque realmente ahí es donde podemos encontrar otras formas posibles de vínculos, de mundos, de imaginaciones, ¿no? Sí, yo quiero agregar algo en relación a esto que me viene así porque justamente estaba pensando en relación a esto que estás diciendo, ahí cómo se transforma como una herramienta útil en un punto de la teoría literaria, ¿no? Porque esa reflexión que nosotros tenemos tan internalizada respecto de la idea de representación, que tiene como esa cuestión siempre tan en bisagra, ¿no? Entre, bueno, es ficción, porque es representación, pero hay algo de lo real que también aparece, entonces cómo aparece, ¿no? Y ese juego permanente ahí, digo, nosotros que trabajamos todo el tiempo en estas cuestiones de identidades, y me parece que coincidimos en la mesa en tener una visión política fuerte respecto de cómo eso moviliza, creo que es clave, ¿no? Ahí cómo nos sirve, digamos, esa visión, iba a decir distanciada, no es distanciada, pero esa reflexión que tenemos ya sobre la palabra, ¿no? Que me parece que es la que no sé, que me parece que a veces echa luz en algunos problemas, ¿no? Pero quizás mediada, ¿no? Como la mediación. Claro. Sí. Claro. Está bueno, buenísimo. Sí, bueno. No veo al público si hay alguna pregunta, o si se puede abrir al público, si hay algún comentario. ¿Sí?
Bueno, muchas gracias. Dale. Gracias. Gracias a vos por la invitación. Por nada. Muy linda. Muchas gracias a todos. Un aplauso. En nombre de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, el diputado Eduardo Tonioli, la Dirección General de Cultura de esta Casa de Leyes y la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, les agradecemos por haber sido parte del lugar de la universidad en los estudios literarios sexogenéricos. Que tengan todos muy buenas tardes. Sí.